Hola, hola mis queridos amigos de Gloria Ortega, hazlo con pasión, muy buenas tardes, 5 minutos para la una, que rapidísimo se pasó la mañana, tuve una mañana bastante productiva, así que casi prácticamente este tiempo estoy transmitiendo con ustedes, ingresando obviamente a sus hogares para hablar el tema que obviamente nos conlleva en esta tarde y que les prometí compartir el día lunes, así que hoy vamos a hablar sobre el pánico. Muchas veces nosotros, y más aún en medio de un contexto de cuarentena, ¿por qué es importante hablar de este tema y estar preparados en medio de, ahora que estamos encerrados, estamos de alguna manera distanciados con nuestros seres queridos y haciendo pues actividades de forma virtual y todos estos cambios que justamente mencionaba yo el día lunes nos afecta efectivamente como seres humanos? Así que bienvenidos todos, hoy voy a hablar sobre el pánico, cuáles los tipos de qué tipo de trastorno es, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas y finalmente cómo podemos prevenir el pánico. Así que pasa la voz en este momento, antes de empezar, un minuto, mientras voy presentándome y haciendo el preámbulo para compartir y pasar la voz a las personas que de pronto necesitan escuchar y saber por qué muchas veces el miedo nos paraliza, por qué muchas veces sucumbimos, como dice Chapulín, en pánico. Hoy vamos a hablar sobre eso. Así que bienvenidos todos, muy buenas tardes. Quien les saluda es la magíster Gloria Ortega, soy especialista en talento humano, trabajo como consultora, ¿no? Hace 3 años, gracias a Dios, desarrollando personas, pues obviamente tanto en empresas, a través de capacitaciones en temas de habilidades blandas, en temas como este, pero también a nivel a público en general dirigido a personas como tú y como yo, pues que necesitan también mejorar y trabajar estos aspectos importantes, blandos de nuestra vida, de nuestra salud mental y emocional. Así que de esta forma también nosotros desarrollamos talleres y también como coach trabajamos de forma personalizada sesiones de coach para poderlos ayudar en casos como por ejemplo en este tema de personas, y tengo el caso de un cliente mío que justamente sufre de arranques de pánicos o de miedos muchas veces que no puede controlar. Y esto lamentablemente detiene su vida, incomoda, no permite avanzar en su ámbito laboral, en su vida personal, en relación a relaciones, por ejemplo, que puede tener. Y es así, justamente nuestras emociones nos afectan muchísimo en nuestra vida diaria. Y es por eso que hoy voy a hablarles sobre este tema importante. Espero que no sea tu caso, pero de ser el caso para siempre es importante estar informados, prevenidos para evitarnos, y de ser el caso algún familiar, algún conocido nuestro que podamos o esté viviendo esta situación, podamos de pronto ayudarles. Por supuesto que sí. Así que, bueno, estoy feliz y contenta. Quincena, la otra semana, tenemos talleres para adolescentes. Así que ya saben ustedes, si estás interesado en que tus hijos ahora, estas vacaciones que están de verano, los muchachos en casa, y de repente necesitas distraerlos con algunas actividades, te invito a que puedas, pues, obviamente, inscribirlo a nuestro taller. Todavía tenemos vacante la próxima semana, jueves y viernes 11 y 12 a las 4 de la tarde, taller para chicos, para poderles ayudar a controlar sus emociones, porque normalmente los chicos pueden estar viviendo de repente un cuadro de estrés, ¿no? En medio de esta situación, pero también justamente el tema de sus inseguridades, temores, su autoestima, y también trabajamos el tema de la rebeldía, que muchas veces los adolescentes en su propia edad pues lo viven. Así que ya les paso la voz, inscríbanse, anímense y nada, bienvenidos mis amigos de LinkedIn, de Instagram, mis amigos de YouTube, de Twitter, gracias, muchísimas gracias por sus recomendaciones, gracias por seguirme. Les cuento, mis queridos amigos, primicia, hace un par de días, gracias a Dios, publicaron mi artículo de empleabilidad. Así que justamente ahora lo voy a publicar también para que ustedes lo puedan ver si estás buscando trabajo, o si de pronto conoces de alguien que esté buscando trabajo, compártele. Más tardecito voy a compartirles el artículo que he escrito, ¿de acuerdo? Gracias a la revista Caplae, obviamente. Muchísimas gracias a mis amigos empresarios. Hola, amigo José. Muchísimas gracias a José y a todas las personas que me dan la oportunidad de poder capacitar, desarrollar a su personal, obviamente en este tiempo muchas veces estresante y complejo que podemos estar viviendo, ¿no? Y ciertamente como seres humanos nos afecta. Así que, mis queridos amigos, vamos, sin mayor preámbulo, empezamos. Dice, un ataque de pánico, muchas veces hemos escuchado, Gloria, ¿qué es un ataque de pánico? ¿Nos puede pasar a nosotros? ¿Le pasa a la mayoría de seres humanos? ¿En algún momento voy a sufrir esto? ¿Qué cosa es? ¿Cómo puedo actuar? Ok, un ataque de pánico es un episodio, mis amigos, repentino, inusual, de miedo intenso, ¿sí? Que provoca reacciones físicas,
muchas veces graves, cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Mira qué interesante, porque muchas veces esto sucede. A veces la persona, y puede ser por muchos factores que ahora vamos a ver, sucumbimos de forma repentina en un acto de pánico donde nos quedamos como que bloqueados y justamente es como que sentimos una sensación de un temor, de un miedo grande de algo, y muchas veces, y justamente esto, porque justamente es un estudio que se realiza, que la psicología realiza, porque muchas veces estos pánicos o estos miedos, estos ataques que la persona puede vivir, muchas veces no tienen un sustento. Son repentinos y no se sabe por qué. Emociones. Entonces, seguimos desarrollando. Dice así: los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico, podemos, pues, obviamente sentirnos que perdemos el control, podemos sentir también incluso, ¿no? Y peor aún, ataques cardíacos, o incluso tener ese temor y esa inseguridad de poder perder la vida. Mira los pensamientos, las emociones que siento me llevan obviamente a pensamientos, y por supuesto estos miedos y ataques no me llevan a pensamientos positivos, sino a pensamientos negativos. Muchas personas en ese sentido tienen solo uno o dos ataques de pánico en toda la vida, ¿de acuerdo? No sé si en algún momento tú habrás tenido algún ataque de pánico, y a veces esto nos sucede, nos pasa en algún momento en particular por alguna situación muy tensa de miedo, de repente de alguien que nos quiere lastimar, o en algún lugar en particular, el contexto, la situación, o incluso este coronavirus que de repente para muchas personas puede ser una sensación de que, uy, Gloria, nos podemos enfermar, nos podemos morir, y qué va a pasar, y se va a perder y la economía está cayendo, y tantas cosas, y por supuesto que nos puede generar pánico. Entonces, en ese sentido, yo les decía, el problema aquí es que quizás muchas veces estos pánicos, como les decía, desaparece o aparece cuando se vuelve en una situación, cuando el punto es del pánico es que cuando a nosotros nos afecta y hace que nos sintamos estresados. ¿Y por qué? Porque justamente el contexto de alta demanda o de alta presión, como por ejemplo que estamos viviendo actualmente, no puede hacer que nos sintamos de esa forma. Sin embargo, si tú tienes ataques de pánico, es bueno, y si es recurrente, sería bueno, pues obviamente que consultes con un médico, con un profesional de la salud, para que puedan ayudarte. ¿Por qué? Porque estos ataques de pánico están estrechamente ligados con miedos, con temores, incluso con sufrimiento de que alguien me va a atacar, con esas ideas y esos pensamientos que nos afectan. Y a esto es lo que llamamos, pues, los trastornos de pánico. Ahora, a pesar de que los ataques de pánico en sí mismos no ponen en riesgo la vida, ¿de acuerdo? Pero estos a su vez pueden provocar mucho miedo y nos puede afectar de manera significativa nuestra calidad de vida. Por eso es importante tratarlos, mis queridos amigos. Yo les decía que tengo un paciente, por ejemplo, que sufre de esto. Sufre de miedos, sufre de ataques de pánicos esporádicamente, no es que todos los días, pero esporádicamente, y son muy fuertes, ¿no? Y muchas veces él no sabe cómo controlarlo, y por supuesto que muchas veces estas situaciones son causadas por situaciones que hemos vivido incluso traumáticas, o no sabemos gestionar nuestras emociones, o la percepción de la realidad de la vida, nos sentimos indefensos, no estamos emocionalmente fortalecidos, mentalmente fortalecidos, y eso nos sucumbe, y eso nos hace pues presa fácil a estos temores, a estos miedos. ¿Cuáles son los síntomas, Gloria, entonces, en ese sentido del pánico? Bueno, los ataques de pánicos suelen comenzar de forma súbita, como ya les he mencionado, sin advertencia, ¿sí? Pronto, de la noche a la mañana, esto puede suceder. Ahora, estos aparecen en cualquier momento cuando cuando, por ejemplo, ¿no? De repente estamos conduciendo, estamos yendo a un centro comercial, o cuando estamos profundamente incluso dormidos, ¿verdad? Como una pesadilla, nos levantamos. ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado eso en algún momento? O en medio de una reunión de negocios. Estos ataques de pánicos ocasionales o frecuentes, te das cuenta cómo interrumpen nuestra rutina diaria, nuestra calidad de vida, nuestro día a día. Por eso es que es importante atenderlos. Los ataques de pánicos tienen muchas variantes, pero los síntomas suelen alcanzar su
su punto máximo en cuestiones de minutos. De pronto en un momento de arranque podemos sucumbir en ello. Ahora, después de que el ataque de pánico desaparece, puedes sentirte, normalmente las personas después de un ataque de pánico se sienten exhaustos, se sienten cansados. Mira qué interesante. ¿Por qué, Gloria? Porque hay un desgaste emocional más de lo normal. Porque esa sensación, esa emoción intensa, fuerte que vive una persona de miedo, que lo paraliza, por supuesto, pues en ese momento todo lo que está viviendo hace que al final de salir de este cuadro, repito, se sienta fatigado, se sienta exhaustado. Ahora, entonces los síntomas de pánico, ¿cuáles son, Gloria? Por ejemplo, anota allí, por si acaso, para ver características de alguna persona en particular o para nosotros, de ser el caso, tener cuidado, estar a la alerta al respecto de estos síntomas. Por ejemplo, sensación de peligro o fatalidad inminente. Y cuidado aquí, mis queridos amigos, yo sé que la situación ahorita no es muy bonita y lamentablemente hay muchas personas que de repente están sufriendo la muerte de un ser querido, pero mis queridos amigos, nosotros por eso es que tenemos de alguna forma eh, medios y formas de prevenirnos de ello. Y cómo, por ejemplo, cuidándonos a nosotros mismos, evitando salir. Yo espero con todo mi corazón que todos y cada uno de ustedes que me siguen y que me vienen escuchando constantemente, por ejemplo, te estén tomando sus cuidados, estén tomando sus medidas para evitar situaciones que no queremos vivir. Entonces, si yo soy prudente, si yo soy precavida, si yo soy cuidadosa y tomo todos mis protocolos, todas mis medidas necesarias en todo sentido, entonces, mis queridos amigos, la pregunta es, ¿por qué voy a pensar en la fatalidad? ¿Por qué voy a pensar ¿cómo se llama? En agobiarme. Y esto es lo que pasa, que uno de los síntomas y las raíces del pánico, por ejemplo, empieza en eso, en esa fatalidad inminente, en esa sensación descontrolada de peligro. Por otro lado, el miedo a perder el control o a la muerte. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos miedo a la muerte y estamos pensando y pensando y pensando en eso que no nos ayuda? Como yo ya les he dicho, no pensemos en lo negativo, no jalemos del fatalismo. ¿Qué más? Esto también, los pánicos ya, cuando estamos viviendo situaciones de pánico, entre los síntomas más recurrentes está la taquicardia, las palpitaciones del corazón, el sudor excesivo, no por el calor que siento ahora porque estamos en verano intenso, sino porque justamente ese temor, esos nervios, esa ansiedad, esa inseguridad, esa incertidumbre me hace sudar frío, como se dice. Temblores, el sudor está estrechamente ligado a temblores, mi cuerpo, y ojo con ello, esto es importante también mencionarlos, queridos amigos. Cuando una persona está en un ataque de pánico, muchas veces su cuerpo comienza a temblar. Hola, Josecito querido, gracias por tus comentarios, gracias, amigo querido. Entonces, uno de los síntomas es que el cuerpo, el pánico, es tan fuerte la emoción que vive esa persona que no solamente lo paraliza, sino que el cuerpo, físicamente, es expuesto. Y se nota a través de temblores en el cuerpo, ¿no? Sacudidas, espasmos fuertes, ¿verdad? Falta de aliento, y no por el coronavirus, mis queridos amigos, eso es otro tema, sino que también una persona cuando está con pánico siente que no puede respirar, que le falta el aire, ¿no? Escalofríos, náuseas, bueno, va a depender obviamente de cada persona y organismo finalmente los síntomas, pero estos son en general los síntomas que una persona que está en pánico vive, ¿verdad? Por ejemplo, náuseas, calambres abdominales, dolor en el pecho, como hablamos del tema de la taquicardia, dolor de la cabeza, mareos, desmayos, hormigueos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los peores aspectos de los ataques de pánico, porque así se llama ataques, son ataques de la noche a la mañana de pánico, es el miedo. El miedo intenso a que se repitan, que se vuelvan a repetir. Ese miedo puede ser tan fuerte que puede hacerte evitar determinadas situaciones en las que podrían ocurrir. ¿Te das cuenta, mis queridos amigos? ¿Se dan cuenta justamente por qué es que se necesita allí la ayuda de un profesional? Porque muchas veces el hecho de haber vivido una vez un pánico y nos asusta, nos da miedo la forma como nos sentimos,
Esa sensación luego pasa, pero el hecho de temor, que se queda sembrado esa experiencia y el hecho de que no querer volver a pasar un nuevo ataque de pánico hace que muchas veces las personas se sientan así, atemorizadas. Y vivan con ese miedo y vivan con ese temor de pensar que pueda volver a vivir un ataque tan fuerte de pánico que no quiero vivir. Y eso hace, y por supuesto afecta el día a día, nuestras actividades diarias, ¿no? Y por supuesto que esto va a afectar a nuestro entorno inmediato, a nuestros familiares, porque nadie quiere ver a un familiar sufriendo o viviendo o creyendo o pensando o actuando, porque ya les he dicho que todos mis pensamientos y todas mis emociones se muestran a través de las acciones, de mi comportamiento. Entonces, por supuesto que el comportamiento de una persona que, por ejemplo, tiene temores excesivos de pánicos, no va a ser igual, no va a ser igual. Entonces, en ese sentido, podemos consultar, por supuesto, a los profesionales, les decía yo, ¿no? Cuando vemos ese tipo de pánicos y buscar soluciones, porque es posible tratarse, es posible ayudarlos. En mi caso, por ejemplo, yo como desarrollo, he trabajado el coaching con programación neurolingüística, o sea, para los que no saben qué cosa es la programación neurolingüística, el PNL, que es una ciencia moderna que nos permite ayudar a las personas a reprogramar sus formas de pensar, ¿no? Recuerdos, pensamientos negativos que muchas veces por traumas del pasado hemos vivido y han quedado secuelas, heridas abiertas que tenemos allí, y a través de diferentes actividades y por supuesto a través de sesiones, es todo un proceso, como siempre le digo a todos mis clientes, no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero que se generan nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque el cerebro, como yo siempre digo, es una maquinita tan poderosa que nos puede ayudar a reprogramar y nos puede ayudar a cambiar no negativo por lo positivo. Entonces yo trabajo con eso, por ejemplo, con mis clientes en sesiones de coaching personalizado. Es posible ese pensamiento de pánico, esos miedos, esos temores, controlarlos a través del PNL. Ahora, ¿cuáles son las causas, Gloria, de los ataques de pánico? Aquí vemos. Dice, bueno, la verdad es que, mis queridos amigos, se desconoce la causa puntualmente de los ataques de pánicos, ¿sí? O de los trastornos de pánico, como quieras llamarlo. Sin embargo, hay ciertos factores como que afectan, así como la ansiedad, como la depresión, como el estrés. Igual, hay ciertos factores que afectan y que nos predisponen, de ser el caso, a caer a cuadros de pánicos. ¿Cuáles son, Glorita? Por ejemplo, uno, la genética. Acuérdense que yo siempre les he dicho, ¿no? Ya en el tema hereditario tiene que ver, pues, propiamente con el hecho de que de nuestros padres heredamos ciertas cosas, no solamente rasgos físicos, ¿sí? Sino que también algunas otras cosas, también en el tema genético y biológico, heredamos de nuestros padres. Y por aquí podría ser, de repente nuestros padres son así, tienen esa tendencia, son nerviosos, sufren cuadros de ansiedad, de pánico, entonces los hijos pueden salir con ello. Por eso esto es importante, mis queridos amigos, si tú de repente eres una persona que sufre ansiedad, que eres una persona muy nerviosa, sería bueno, mis queridos amigos, que busques la ayuda de un profesional, porque lamentablemente si tú no lo sanas esto, si tú no lo trabajas, podrías, miren, ve, y ojo que les estoy diciendo yo en el factor hereditario, que podríamos traspasarlos a nuestros hijos. ¿Me entiendes? Entonces, es un factor y es una posibilidad. No digo que siempre vaya a pasar, pero es una posibilidad que podría pasar. ¿Qué más, Gloria? ¿Qué otro más? Por ejemplo, el alto nivel de estrés, mis queridos amigos, el estar estresados y que el trabajo y que esto y que el otro, no. Como dice, tómalo desde el lado amable. Aprende a no cargarte, aprende a no dejar las cosas a la última hora, aprende a organizarte, aprende ¿cómo se llama? A demostrar tus emociones, a expresarlo. No te cargues, no reprimas. ¿Por qué? Porque si dejas todo para mañana y entonces va a pasar que te vas a sentir oprimido, mi querido José.
Te vas a sentir estresado. ¿Por qué? Porque obviamente dejas las cosas a la última hora y las cosas se amontonan o de repente de forma innecesaria creemos de que hay, como yo ya bien les he dicho, siempre les digo que hay cosas que no podemos controlar. Entonces, ¿qué hago yo pensando y preocupándome de forma excesiva? Todo eso me genera estrés. Entonces, el estrés también, por supuesto, nos predispone al pánico. El carácter, ¿no? Que es más sensible al estrés, ¿no? También es importante. Aquellas personas que de repente sufren constantemente de emociones negativas, personas pesimistas, personas que tienen una actitud y una perspectiva siempre de la realidad negativa. Sí, pero ese tipo de personas, por supuesto, que están predispuestas a los temas de pánico. ¿Qué más, Gloria? Ciertos cambios en la manera de cómo funciona el cerebro. Es interesante, pero ese es otro tema y un tema ya orgánico propiamente. A veces el cerebro sí puede sufrir, ¿no? En las conexiones propiamente que tiene, sufrir alguna alteración y por supuesto que esto nos puede generar estas palpitaciones, estas alertas o estos ataques en todo caso de pánico. Entonces, mis queridos amigos, pues los ataques de pánicos pueden aparecer de forma, como yo ya les mencionaba, repentina, ¿no? Algunas investigaciones sugieren que la reacción natural de nuestro cuerpo es por lo general, ustedes saben muy bien, que incluso así hemos sido diseñados, mis queridos amigos, que por lo general el ser humano, nosotros estamos predispuestos a evitar los ataques, a evitar, a huir cuando vemos una sensación o cuando algo que nos va a pasar. Nadie se queda, por ejemplo, si alguien te quiere golpear, tú no te quedas ahí, tú te mueves, ¿de acuerdo? Entonces, esos son las neuronas del cerebro espejo que reaccionan frente al entorno, al contexto que estamos viviendo. Entonces, o sea, el ser humano ha sido diseñado de esa forma. Y es por eso que, por ejemplo, pues, por ejemplo, si un oso, ¿no? Por ejemplo, si un oso te persigue o está cerca de ti, obviamente tú no te vas a quedar allí, sino que vas a hacer, reaccionas, ¿no? De forma instintiva. Así sucede también con estos temas de ataques de pánico. La frecuencia cardíaca obviamente es afectada, es acelerada. ¿Por qué? Por la situación que es potencialmente fatal, porque un oso nos puede matar, nos puede golpear, un mal golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las mismas reacciones suceden en el ataque de pánico. Lo mismo, así nos pasa. Así que por eso es importante evitar y tener cuidado, ¿no? con estos ataques y todo ello. Ahora, ¿qué factores de riesgos puede haber? ¿Hay algún factor de riesgo, alguna complicación, Gloria, al respecto de ello? Bueno, ya hemos visto los síntomas del trastorno de pánico. Estos suelen comenzar normalmente en el caso de las personas. Mira, hay interesantes estudios que nos dicen que pueden comenzar al final de la adolescencia. Ojo, mira qué interesante, o en la adultez. No se ve estos ataques de pánico en un niño, por lo general, sino normalmente al final de la adolescencia o a principios de la adultez. Y acá, otra vuelta debo de mencionar, ¿no? Algo que también como mujer me inhibe, y queridas chicas, queridas mamitas, amigas queridas, lamentablemente igual las estadísticas muestran que el hecho de ser mujer también nos predispone a estos ataques pánicos más que los hombres. No es que los hombres no lo sufran, por supuesto que sí, yo les digo que estoy trabajando con un hombre ahorita, pero lo que voy es, y sí, una vez más por el tema biológico, que nosotros como cumplimos y formamos por nuestro cuerpo, el rol de ser madres, estos cambios hormonales, el tema biológico y todo ello, efectivamente nos predispone porque somos más emocionales. No es que los hombres no lo sean, pero somos más emotivas en todo caso que los hombres. Y esto nos predispone más. Eso no quiere decir, y no es para que la asuste, chicas, eso no quiere decir que entonces soy mujer, voy a sufrir. No, sino para prevenirnos. La palabra correcta siempre frente a las cosas negativas debe ser eso para ti, prevención. Prevención, cuidarme, ¿no? Entonces, los factores que aumentan ahora el riesgo de padecer estos ataques de pánico puede ser por temas también como antecedentes familiares, ¿no? Acuérdense. Por eso, mis queridos amigos,
si tú eres papito, ¿no? Flamante padre, madre, o de repente eres soltero y piensas tener una familia, y todos pensamos tener una hermosa familia. Bueno, a mí me enseñaron siempre ese mensaje, me sembraron desde jovencita de tener un pedazo de cielo, ¿no? Que mi hogar sea una familia bien construida, llena de amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces yo sé que como seres humanos es complejo la relación interpersonal de pareja, porque no pensamos igual, porque no reaccionamos igual, y etcétera, etcétera. Por eso es importante tomar conciencia y desarrollarnos. Por eso es que les invito a mis talleres para que puedan mejorar. Tú con tu pareja deberías de ser parte de mis talleres, por ejemplo, de inteligencia emocional o de desarrollar habilidades blandas. ¿Para qué? Para que las desarrolles y para que esto en tu día a día se pueda mostrar. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente les decía, los antecedentes familiares, los problemas familiares que muchas veces en una familia se viven, pueden afectar en el ámbito psicológico, en estos aspectos, como te darás cuenta. Si tú, por ejemplo, no eres una persona de mal carácter, ¿no? Una persona autoritaria, prepotente, ¿qué puede pasar? Que puedes dañar, lastimar la autoestima de tu hijo, puedes golpear y tantas cosas, mis queridos amigos, que lamentablemente en la realidad se notan, se ven. ¿No? Entonces, esas cosas. ¿Qué más? Factores de estrés, como ya les había mencionado, sucesos traumáticos, ¿no? O cambios bruscos, como este coronavirus, por ejemplo, accidentes también repentinos, cambios importantes en la vida, ¿no? El consumo del tabaco, señores, y el maltrato físico o abuso sexual, por supuesto, que también hacen. Son recuerdos y son cosas que marcan la vida de una persona. Y es muy triste hablar de estas cosas. No una violación, por ejemplo. Cuando no es curada y no es procesada esa experiencia, puede causar que una persona le cause ataques de pánico a futuro, a causa de ese episodio que fue muy traumante, que de repente más aún si fue una niña o un adolescente, le marcó y le causó miedo, temor, le paralizó. Un rapto, por ejemplo, a una persona. Todo el episodio que se viva, todas las emociones que se viven. Recuerdos, escuchas, palabras, lugares, contextos que marcan la vida. Y que por supuesto, repito, pueden ser el inicio, si no tienen la ayuda necesaria, de que en el futuro puedan vivir ataques de pánico. Y el tabaco también, señores, por favor, así que cuidado con el consumo excesivo de ello. ¿Sí? Entonces, bueno, hay complicaciones, ¿no? Si no se tratan, por eso es importante, no solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito familiar, ¿no? Manifestaciones, como yo ya les decía, ¿no? Las fobias, los miedos, los temores, por ejemplo, a salir de la casa. ¿Cuántas personas, por algún tipo de situación traumática que hayan vivido en su pasado, muchas veces, señores, hay personas, que espero que no sea tu caso, hay personas que por haber vivido ese tipo de situaciones, por ejemplo, tienen miedo a salir, tienen miedo a tener a empezar. ¿Han escuchado ustedes? No, es que ya tienen miedo a empezar una nueva relación de pareja. ¿Por qué? Porque de repente la pareja anterior fue una persona agresiva. ¿Te das cuenta? Y estas cosas suceden. No en todos, por supuesto, va a depender mucho de la capacidad de gestión, ¿no? De cómo afronto las situaciones, por eso cuán importante es aprender a ser resilientes. Cuán importante, frente a cualquier tipo de circunstancias, naturales, familiares, económicas, sociales, que lamentablemente no estamos libres. ¿Te das cuenta por qué es importante que estés preparado? ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, lamentablemente, eso sucede. Puede afectarnos. ¿Qué más? También pueden ser rechazos de situaciones sociales, el sentirse constantemente rechazado. Una persona que se siente rechazada por la sociedad, rechazada por el mundo, y se siente solo y se siente desprotegido y se siente que no es amado. Cuidado con esos tipos de sentimientos. Cuidado, señores. No, hay que trabajar eso porque no es así. ¿Qué más? Problemas en casa, yo ya les decía, en el colegio, la bulimia, perdón, el bullying, perdón, ¿no? El bullying, por ejemplo, a nuestros chicos. Por eso es importante, mis queridos papitos, si ustedes son padres de familia, hablen, conversen. Ahorita los chicos están en casa, están de vacaciones, pero cuando empiecen clases ya saben.
Bueno, aunque ahora, gracias a Dios, de forma de alguna manera es virtual y nosotros los acompañamos, pero cuando es presencial, muchas veces sucedía el tema del bullying. Entonces, esas cositas también a los niños les puede afectar y puede causar que por eso mamá no quiero ir al colegio. ¿Cuántas veces sucede eso? Mamá no quiero ir al colegio. No, no quiero ir al colegio. ¿Por qué? Porque algo está pasando. No es porque mi hijo es un malcriado. No, señores, preocúpense. Cuando ven ese tipo de comportamientos raros, no normales, diferentes, algo está pasando. Entonces, de repente alguien está abusando, de repente le están lastimando su autoestima, no lo sé. Pueden haber muchos factores, pero eso también justamente sucede y está estrechamente ligado. Ahora, ¿qué más? La depresión, por supuesto, la ansiedad, ¿no? También, obviamente, que nos predispone, ¿no? Son complicaciones, que todo eso está estrechamente ligado. Para ir cerrando, Gloria, entonces, ¿qué podemos hacer frente a temores, ansiedades, frente a miedos, para no generar fobias, frente a trastornos y ataques de pánicos? Prevención. A ver, anoten, por favor, y termino con esto. Es importante que yo ya les he dicho que en la vida tu palabra clave debe ser prevenir, prevención, prevención. Les cuento algo, para los que no saben, yo soy administradora de profesión y como administradora le doy gracias a Dios, a la vida, por haberme permitido estudiar esta carrera, porque me encanta la administración y lo he entendido no solamente en un aspecto organizacional, sino que la administración, por ejemplo, para mí es parte de mi vida. Y les cuento, dentro de los pilares de la administración, por ejemplo, ¿por qué puedo decirles que prevenir es tan importante? Porque dentro de los pilares de la administración, para aquellos que me escuchan de repente y son administradores, está la planificación, está el control, está la dirección y está la prevención. ¿Te das cuenta? Y esta administración, que tiene como pilares cada uno de estas de acá, debe ser en todas las áreas de tu vida. Tu salud, una de ellas. No solamente tu trabajo, porque a veces creemos, no, administro mi empresa, pero mi casa es un desastre. No, señores, mi tiempo es un desastre. No, señores, aprende a administrar tu vida. Aprende a administrar tu salud, tu tiempo, tu familia, tus relaciones. Aprende. Y parte de la administración que implica prevención. Prevención. Y eso yo lo tengo bien claro. Siempre busco prevenir para evitar y para no caer y sucumbir y ahondar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué podemos hacer? No existe realmente una manera segura de evitar esos ataques de pánico, ¿sí? Eso es algo que tengo que decirle, pero las recomendaciones en todo caso para prevenir es, por ejemplo, busquemos tratamientos para esos ataques. Si tú eres una persona que vive de forma frecuente o conoces a alguna persona que vive frecuentes ataques de pánico, te ofrezco mis servicios de coaching con mi mención de programación neurolingüística para ayudarle a trabajar el cerebro a esta persona y poderle ayudar a gestionar esas emociones, esos temores que puedan desaparecer de él, ¿no? Y de esa forma pueda vivir una mejor calidad de vida. Así que ya sabes, si conoces a alguna persona o vives en una situación así y no puedes controlarlo, busca la ayuda de un profesional. 2, ¿qué otra cosa más puedo hacer, Gloria? Cumple con el plan de tratamiento que se te da, porque por supuesto siempre hay un tratamiento. Ahora, si este pánico ya es desproporcionado, por supuesto que lamentablemente la persona tendrá que ser medicada, ¿no? No nos mediquemos de la nada, señores. La medicación tiene que ser bajo un especialista, en este caso el médico. Eso es, en mis casos, por ejemplo, si es que yo veo que cuando hago el diagnóstico de mi cliente, veo que la cosa es desproporcionada, realmente sí, ahí sí sugiero que vaya con un médico de la salud para que obviamente le pueda medicar. Ese debería ser el último paso. Yo no soy de las personas que incentivo o promueve la medicación, la verdad que no. Prefiero eh, ver otros medios para poder ayudar antes de ir a ese punto. Pero sí hay casos en los que lamentablemente se tiene que suceder a ello. Se puede acompañar, por supuesto, pero hay algunos casos así en particular. Así que hay que tener cuidados y seguir todas las menciones, todas las normativas, todas las indicaciones. Por ejemplo, yo trabajo con mis clientes a través de actividades. Yo les dejo tareas, las cuales tienen que hacerlo todos los días, semanalmente, estricta y disciplinadamente, para poder generar nuevos hábitos y para ver resultados y ver cambios. Lo mismo sucede con cualquier otro especialista. Siempre hay algún tipo de tratamiento, algún plan de acción, etcétera, etcétera. Y otra cosa importantísima, mis queridos amigos, hacer actividades físicas. Mis queridos amigos, es importantísimo que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Una de las formas de hacerlos es haciendo actividades. Yo
aplaudo y me alegra muchísimo de ver a personas que en este tiempo han empezado a hacer algún tipo de actividad. Está muy bien, porque eso nos ayuda a inhibir toxinas, a botar hormonas negativas, a inhibir y soltar esas emociones de repente cargadas, negativas, que están allí reprimidas en nuestro cuerpo. ¿Sí? E incluso hasta mental y emocionalmente, porque está estrechamente ligado, comienza a liberarse. Por eso es importante hacer actividades deportivas. Yo te animo, te invito que hagas, aún estando, no hay excusas de que, Gloria, pero si estoy encerrada, no. Yo les decía hace un par de semanas que me puse a hacer acá, los jueves normalmente hago yo deporte, hago gym, ¿no? Y el domingo la vez pasada también me puse a hacer. Entonces es un tema de que te puedas tú organizar y que te dispongas a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas otras actividades más, como por ejemplo, el tener pensamientos siempre positivos, hacer una reestructuración cognitiva, se llama eso, ¿no? Que implica, pues, obviamente, cambiar, es con lo que yo trabajo, por ejemplo, en el PNL, cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. No permitirme tener en mi vida pensamientos negativos. Aunque, Gloria, pero si viene alguna noticia negativa, ¿cómo no voy a tener un pensamiento negativo? Busca controlarlos. Pueden venir momentos sí, no, pero ahí nomás, un momentito, identifícalos. Yo tengo que identificar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Tengo que reconocer dónde viene la fuente y tengo que buscar controlarla, porque no puedo permitir ni que la emoción ni que el pensamiento negativo me invada y me controle, porque ahí está el problema. ¿Voy a tenerlo? Por supuesto que puedo tener en algún momento, puede venir algún momento, pero repito, no es que estoy allí constantemente o evocando o relacionándome o escuchando, incentivando y promoviendo que esto sea parte de mi vida. No, no es parte de mi vida, sacamos. Entonces es algo consciente que ustedes, mis queridos amigos, tienen que hacer. Muy bien, mis queridos amigos, entonces espero les haya gustado el tema, les haya ayudado esta transmisión. Hay mucho que decir, pero ya se pasaron más de 30 minutos. Espero que haya sido productivo para ustedes y esto lo hice con mucho cariño, gracias a una de mis seguidoras que me pidió, Gloria, por favor, quiero que toques el tema de pánico. Esto aquí está para ti. Obviamente espero que te haya ayudado muchísimo y, por supuesto, si necesitas ayuda, escríbeme de forma personalizada, con todo gusto te puedo ayudar y compártelo con tus amigos, con tus familiares. De repente tienes algún familiar que esté sufriendo o quizás tú, compártelo, léelo, vuélvelo a leer, vuélvelo a escuchar, ¿no? Y obviamente toma cuidado al respecto de esas cosas. Lo más importante aquí es la prevención. Evita exponerte y comienza a ser consciente y identificar tus emociones, sobre todo las negativas, como puntualmente en el caso del pánico, el miedo y el temor, porque es eso lo que nos genera estos ataques y nos paraliza. Y no queremos que nuestra vida sea afectada por estas emociones, por esas situaciones intensas que muchas veces podemos vivir. Así que a trabajar sobre eso. Mis queridos amigos, nos vemos, me despido, cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos el día viernes con un nuevo tema. Y por supuesto, que aquí estoy yo para ustedes. Así que si gustas, José, mis queridos amigos, oyentes, seguidores, que comparte algún tema en particular, escríbeme. Y si está en mis posibilidades, con todo gusto, así como para esta seguidora mía, lo he compartido el día de hoy, con todo gusto voy a compartirlo. Así que nos vemos, que tengan una bonita tarde, cuídense mucho, seguimos, no bajemos la guardia, no te confíes, cuídate, quédate en casa y vamos a seguir adelante con una actitud positiva, a seguir luchando por nuestros sueños y tranquilos, pensando en positivo, pensando que las cosas van a cambiar y van a mejorar y que tú vas a mejorar y que tú vas a cambiar, pero toma acción. Hazlo. Así que ya sabes, para ustedes, mis queridos amigos, mis talleres están programados para la quincena, a partir de la quincena se mira Jimmy Fanpage, ahí está la relación justamente de los talleres que vamos a tener para este mes. Están todos cordialmente invitados y los espero para poderlos ayudar y escucharlos, por qué no, de ser el caso, tu caso en particular, podamos conversar y por supuesto ayudarte a poder sobrellevar esa situación que de repente puedas estar viviendo. Muchas gracias, mis queridos amigos. José, espero compartas ese tema y compártelo por favor con tus partners, con tus colegas, para que de pronto si necesitan que capacite o desarrolle a su personal, con todo gusto, José, a través de tu medio espero llegar a muchos otros empresarios más. Me despido, cuídense mucho.